¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en que nos estén viendo. Hoy es jueves 8 de abril del 2021. Para el día de hoy, amigos, tenemos una entrevista y plática muy interesante con el doctor Gilberto Escobar. Él nos viene a contar una experiencia y testimonio, sobre todo, de un encuentro con el Creador y con el Maestro Jesús de Nazaret. Si les agrada, amigos, y les parece interesante el tema, quédense aquí y en unos minutos más o en unos instantes más veremos toda esta información y plática. Muy bien, amigos, antes de iniciar el video, vamos primero a la sección de saludos. Para esta ocasión, pues vaya un gran saludo a mi hermano Miguel Ángel Rodríguez, también para mi fan número uno, Rogelio Hernández Rosales, para Sara Leiva de Argentina, para Miguel Ángel Mendoza y pues a todos ustedes, estimados suscriptores, que día a día hacen que este canal crezca en número. Entonces, ahora sí, amigos, sin más preámbulos, vamos directamente a la entrevista. Pues aquí estamos, amigos, con el doctor Gilberto Escobar Morat. ¿Es correcto, señor Gilberto? Correcto, Julio. Correcto, muy bien. Pues, Con Gilberto es suficiente. Gilberto, perfecto. Pues una breve semblanza, Gilberto, pues para que nuestros suscriptores, los que tenemos ya ahorita en el canal, y los nuevos que se van a agregar, y todo el mundo, para que sepa un poco más de usted. Si nos puede dar unas palabras. Gracias, Julio. Pues como bien conoces, soy odontólogo especializado en cirugía y pues me dedico esencialmente a mi práctica clínica en este momento. Sí, Tuve, Soy una persona que se define de fe, pero no he sido esas personas que han estado asistiendo a ningún ritual, ningún culto, ninguna iglesia en determinada. sí, Eh, de vez en cuando voy a una misa católica o puedo ir a un culto evangélico o si bien a veces con amigos que son de otro tipo de religiones, también pues asisto porque realmente para mí encontrar a Dios en la espiritualidad es simplemente orar y estar con Dios. muy bien, de acuerdo. Pues le agradezco mucho que nos conceda esta plática, estos minutos. Obviamente también, bueno, el contacto inicial fue con su esposa Pamela Cruz, a través de ella. De hecho, ella fue la que me envió, pues me hizo el comentario, ¿no? De ver el testimonio y la experiencia que tuvo usted y a través de ella, bueno, y también gracias a mi hija, por ahí la pudo contactar en su cuenta de Instagram y pues sí le agradezco mucho primeramente a usted y también a su esposa el gran apoyo pues para que estemos aquí platicando. Entonces, pues si le parece bien, pues cuéntenos qué pasó, cómo estuvo eso de la experiencia, cómo fue que fue inducido al coma. Gracias, Julio. Antes que nada, te agradezco por permitirme expresar esta experiencia, porque aquí lo importante no es Gilberto, sino la experiencia en sí, ¿sí? Como lo dije de pronto en una charla que tú escuchaste, lo importante aquí es el mensaje, no el mensajero, Exacto. ¿sí? Em, Fui infectado con COVID, eh, fui infectado con COVID en forma involuntaria, por supuesto. Un día
soy de esas personas que le gusta hacer el bien y no estar pregonándolo, pero sí, como el caso es llevar al porqué, lo voy a decir. Estaba haciendo 164, 168 almuerzos para personas indigentes. Lo hicimos en casa, acompañé con los que me ayudaron acá y lo fui a repartir con un amigo que falleció de COVID ahora recientemente, uno de mis mejores amigos. Eh, lo fui a llevar a un sitio muy marginal y lo entregamos a personas necesitadas de la calle, se sí, llaman ciudadanos de la calle. Luego de esto, al cuarto día comenzaron mis manifestaciones de los síntomas, sí, pues signos y síntomas, por supuesto. Eh, Di positivo al COVID, luego me compliqué y fui hospitalizado en una urgencia sí, de una clínica de la ciudad. De la clínica en ese momento, una serie de pequeños milagros que tú vas atando, ¿sí? sí, Porque a veces no los vemos, pero en nuestra vida cotidiana suceden pequeños milagros. Eh, no había cupo en las camas, estaba un pico enorme de pacientes, estaba en una camilla en la urgencia. Luego, al fin se consiguió eh, por intermedio de un primo, unas cosas que sucedieron, una médico me hizo un procedimiento que hoy día ya no es tipo experimental, pero en ese momento era experimental, pasaban mi sangre la extraían, le sacaban como unos minerales pesados, algo así, bueno, un proceso diferente, ¿no? sí, Porque hay muchas cosas que no se saben de esta enfermedad. Todo eso fue sucediendo en periodos muy cortos de tiempo, ¿ya? sí, No había cama, tenían que pasarme, me desmayé, necesitaba la UCI, mi saturación bajó enormemente, necesitaba una cama de UCI, no había cama de UCI, estaban pensando incluso trasladarme para otra ciudad, mi esposa orando, pidiéndole que volviera en sí la fe a ella para poder orar porque no encontraba su fe, pero pues, con acompañado de amigos sí, y de un momento a otro desocuparon, en el momento en que me iban a trasladar, hubo un cupo disponible ahí mismo en la misma clínica en una cama de UCI. Fui incluido en la UCI y determinaron por mi saturación que tenían que entubarme. Inicialmente me inducen al coma con medicamento, sí, ¿sí? Pero tú sabes que es por un tiempo determinado sí, y cuando ya pasó ese tiempo, yo seguí en coma, no volví en mí, sí. ¿ya? Esto, estamos hablando de 14 días de coma. Eh, Una pregunta así rápida. ¿Estar en coma es estar muerto? No, no. Hay, te lo voy a contar desde mi experiencia, ¿sí? Sí, Lo que pasa es que en mí existe una ambivalencia como profesional de la salud, sí, ¿sí? Versus lo que me pasó. Y entonces yo mismo, en mi supuesta realidad, ¿sí? sí, Decía, estoy con una hipoxia o estoy viviendo esto, ¿sí? Pero realmente en una fase inicial sí tuve ese proceso de hipoxia, ¿sí? Cuando se baja el cerebro, se baja el oxígeno a nivel cerebral, o sea, la sangre no llega suficiente oxígeno al cerebro, uno comienza a tener visiones, por así decirlo, sí, pero estas visiones son muy confusas, ¿ya? Y yo las categoricé como que eran mi periodo de hipoxia. Estoy hablando que después de, sí, porque en ese momento justo es muy difícil saberlo, ¿ya? Y posterior a eso sí comenzaron comencé a vivir unos sucesos que fueron una experiencia muy fuertes. sí, Lo primero que vivencié fue que me ofrecían, había como un seres que me ofrecían otras realidades. ¿Cómo te voy a explicar a qué me refiero con ello? sí, Era como si me hospitalizaban en otra parte y estaba en otra vida, tenía otra relación, tenía otro futuro, entre comillas, ¿sí? sí, Y esas otras realidades sucedieron por cuarta vez. Era ya
tan acosador eso que sentí, que tomé profundo, muy profundo el aire. No te puedo decir que lo hice físicamente, fue como espiritualmente, sí, ¿sí? Pero lo que yo sentía era como si fuera físico, ¿ya? Pero también escuchaba, todos los días había un médico que me decía mi nombre al lado de la cama, Gilberto Escobar, Gilberto Escobar, y tocaba duro mi cama. Y yo sabía que era un médico y yo trataba de buscarlo, pero no lo encontraba en esa realidad donde estaba, sí. porque era una supuesta realidad, ¿ya? Entonces me di cuenta de que existían dos planos, que estaba en dos planos en ese momento, ¿ya? El día 12 dejé de escuchar eso y fue el día en que más me acosaron con la realidad de esa. El Y 12, entonces, ¿el sí, 12 el de día qué mes? doceavo, no el día doceavo de estar y Ah, de ok. estar internado en la UCI. Sí, ¿Y cómo lo sé? Porque escuché 11 veces el llamado del médico. No sé por qué llevaba esa cuenta, pero la llevaba. Mi subconsciente lo estaba haciendo, ok, ¿ya? ok. Estamos Eh, hablando, esto es en la ciudad de Barranquilla. sí, correcto. Eh, ¿Hace cuánto tiempo fue esto? En junio, Junio, junio del 2020. sí, finales de junio. Ok. Sí. Sí, Luego de esto, em, yo grito desesperado, ya basta, hágase tu voluntad, visualizando a Dios, gritándole a Dios. sí, Y todo eso es como si hubiese llegó un rayo de luz enorme, eso es la realidad. Voy a describirlo textualmente, sí, no voy a tener empacho en decir sí, las cosas. sí, Un rayo de luz enorme que algunos pueden definir como el túnel, ¿sí? Pero es un rayo de luz inmenso, sí, blanco que te enceguece, no puedes ver, ¿ya? Y comienzo a sentir que soy transportado, llevado, empujado, guiado por algo, por alguien, ¿sí? No te puedo decir en ese momento qué era, no lo sabía. Y fui guiado y cada vez la luz se iba haciendo más fuerte, más brillante. Hasta que llegó un momento que era tan brillante que me tuve que postrar hacia adelante. sí, Y mis pies se doblaron, mis piernas se arrodillaron y mi cuerpo se dobló sobre mis rodillas y casi mi frente contra lo que era suelo o lo que simbolizaba suelo, como quise llamarlo. sí, Y fue cuando de pronto comencé a sentir que la luz había bajado de intensidad y alcanzaba a escuchar como un sonido, como un, un sonido como periódico, ¿sí? Y es cuando yo abro mis ojos, o lo que podrían ser mis ojos, y lo primero que hago es ver mis manos. Y mis manos no se veían como las manos de aquí, de este plano. Se veían, era como la pantalla de un televisor cuando está sin sintonizar un canal, sí, así como el color de mi cabello, ¿sí? sí, Plateado, como lluvia plateada, así me veía mi cuerpo, porque era como un cuerpo y tenía volumen, era un cuerpo, sí, ¿ya? Y yo podía ver, quiere decir que tenía sentidos. sí, Entonces, cuando yo veo eso, miro hacia adelante, porque comienzo a sentir que entra una luz dorada, me va invadiendo todo, dorado, naranja, algo así muy semejante a lo que tienes tú en el fondo tuyo, sí, una luz dorada, naranja, va penetrando todo mi ser, todo mi cuerpo, y va entrando dentro de mi cuerpo y va cambiando el color ese que tenía por ese color naranja dorado, ¿sí? Y comienzo a sentir yo ese amor inmenso. Es cuando veo hacia adelante y veo una figura de un ser, ¿sí? Una figura humanoide enorme, sí, ¿ya? No te puedo decir cómo eran sus ojos, no te puedo decir cómo era su cabello, porque lo único que veía era una figura lumínica humanoide sí, dorada, ¿sí? Mi sentir es que al verlo, ese ser tomó esa figura para que yo no tuviese temor. Ese fue mi sentir después. Lo primero que yo digo, a uno lo condicionan, y yo lo que digo yo, Jesús no me dice no, me dice, soy padre y soy madre. sí, Perdón, soy padre y madre. No, no digo el soy ahí. Digo, soy padre y madre. sí.
En ese justo momento entendí que estaba ante el Creador. Eso fue lo que sentí inmediatamente. Eh, Te puedes imaginar lo que se siente. Eh, a la vez, lo primero que llegó a mi mente fue alguna vez en algún libro, en alguna, en alguna iglesia Sí, o en, en la Biblia, en alguna parte, habría leído yo alguna vez de niño, no sé, en cualquiera de esos momentos, algo de Moisés que decía que el que veía al Padre no regresaba. sí, Es cuando suelto mi primero y voy a regresar. Eso es lo primero que pensé. Y sí, voy a volver. ¿Sí? Estás ante la presencia de ese ser y lo primero que piensas es voy a volver. No, por favor. ¿Sí? sí, Pero bueno, entendí que era el amor que siento por mi familia, por mi esposa, mi hijo, lo que me tenía con ese temor de que iba a dejarlos, que tenía cosas que debía resolver, por así decirlo. Este ser sonríe, solamente sonríe, lo veo que sonríe. Y de pronto extiende su mano de esta manera sí, y delante mío la luz se tornó ya todo diferente y veo un agua, como un aljibe, como eh, es un pozo de agua, pero ya, y el agua se movía y el agua era como agua viva. Ahí en ese estado dije, ya entiendo por qué hablan de ríos de agua viva, sí, ¿sí? Porque el agua tenía flujo, se movía, pero tenía vida. Pero veía que el color de él había unas goticas de este color, ¿sí? Así, sí, de esta manera, la parte interna de mis dedos pulgar índice. Yo no sabía que era eso. Y el padre viene y extiende su mano así, y el agua le subió una de las gotitas y me mostró el rostro de una mujer que no conocía. Después la conocí y supe quién era. Y me dice, ¿cuántos oran por ti? Y vi hacia el agua y había cantidades de goticas de esas moviéndose por todo el agua, sí, pero muchísimas. Y entendí que eso eran las personas que estaban orando por mí. Como no, él de pronto no, él indudablemente que lo sabe todo, vio que no entendí quién era esa persona, no la conocía, volvió a poner su mano sí, y el agua libremente puso otra gotica. Tampoco conocía el rostro. sí, Era otro rostro de otra mujer, tampoco lo conocía. Y él sigue haciendo énfasis en cuántas personas oran por ti. Y veía yo en muchas partes, como una especie de mapamundi dentro del agua reflejado, veía muchas personas que estaban en muchas partes orando por mí. sí, ¿Ya? En esas, vuelve otra vez él, vuelve otra vez él a sonreír. Cuando me ve mi cara, imagínate esa cara, qué cara puedes tener tú al ver todo esto magnífico, todo esto tan espectacular. O sea, estaba perplejo, estaba anonadado, ¿ya? sí, Y vuelvo otra vez y le pregunto, ¿voy a regresar? Por segunda vez. Viendo toda esta inmensidad y entonces ahí en esta segunda vez, él viene y abre todos sus brazos de esta manera. Cuando él abre sus brazos, sí, todo, todo se convierte como cuando tú proyectas un planetario, las estrellas, el cosmos, todos los planetas del universo, todo, todo. Y veo que toda la luz es como si él fuera el proyector de todo eso. Todo emanaba de sí, de él, ¿ya? Y vi la inmensidad de la omnipresencia de ese ser con ese sentir que no me dejaba, que ese amor interior, ese amor que veía ese ser, era un padre amoroso, que era puro amor. Y me decía, yo no soy un padre castigador, yo soy amor. Eso lo entendí bien claro, bien claro. sí, Y me decía, estos seres que oran por ti, los escucho porque oran con amor. Eso también para mí fue muy claro. Cuando me muestra todo eso todo me dice, en mi casa hay muchas moradas.
lo primero que pienso, Julio, es, me está diciendo que me voy a ir para una de esas partes. Sí. Y vuelvo por tercera vez y le digo, voy a regresar. Y él suelta una carcajada, ¿sí? Una carcajada que tú no tienes idea cómo sonó en mis oídos. O sea, me llenó de alegría y a la vez de tristeza, como dice, ¿qué decidió? O sea, ¿qué decidió él? Y yo todavía no entendía que yo tenía un libre albedrío, que yo estaba escogiendo lo que quería, que él me estaba dejando escoger, que nosotros tenemos un libre albedrío, ¿ya? Sí. Y que el libre albedrío estamos para todo. Y en ese justo momento, cuando se encendió todo eso y que mostró, yo me volví absorto con los planetas y todo, Sí. y es cuando de pronto noto que se mueven y al lado de él hay dos seres gigantes, casi de unos 6 metros, algo, porque yo mido 1,86 y Sí. estos seres eran casi 3 veces mi tamaño, Sí. era un poco más de 3 veces mi tamaño, Sí. ¿ya? Uno de ellos me impactó mucho porque tenía una espada enorme, una espada que parecía un fuego plateado y tenía unos símbolos en el centro de la espada que se veían dorados, que se veían clarísimos, Sí. ¿ya? Y tenía aquí un cinto y en el cinto decía Miguel. Miguel. Y el otro que estaba al otro lado, estaban al lado y lado de él, decía en el cinto Rafael, pero este era como sobrio, el pelo más corto era sobrio. A esto sí le veía figura más humana y sí veía forma humana, sí le veía los ojos, le veía su cuerpo, veía su cabello, veía sus formas como si fueran humanos. ¿Me hago entender? Sí. Eran muy altos, eran fornidos, aunque Rafael era como más delgado que Miguel, que Sí. Miguel era un guerrero. Y no como uno imaginaba, yo imaginaba un ángel con alitas, con la famosa faldita, Sí. nada de esa vaina, ¿sí? Lo que veía era un ser, Sí. un guerrero, vestido de guerrero, ¿sí? Y el Rafael tenía el pelo en gajos, color castaño claro, y esos ojos azules profundos que se reflejaba el cielo, el color del cielo en los ojos de ese ser. Sí. Ambos estaban con un rostro como adusto, así fuerte, ¿ya? Sí. Entonces voltea al Señor y le dice a Rafael, Rafael, vela porque él regrese sano. Hombre, ahí descansé. Dije, ya voy a regresar, ¿sí? Pero en ese justo momento Sí. que él estaba haciendo su resplandor, de pronto hizo como algo así, como un resplandor enorme, Sí. y eso me inunda con ese amor y decidí que no quería regresar. Ya no Entonces, quería regresar. en ese momento no quiso regresar. Sí, ¿Por qué? sí. No sé cómo decirte, es como una atracción eh, que no se controla. ¿Sí me hago entender? Sí. Ante tanta belleza, ese sentimiento, esa paz, ese amor, o sea, es una serie de cosas, de factores que tú te quedas como, ¿cómo te digo? Es como desear estar ahí en ese, fundirte en ese uno, fundirte en ese todo, ¿sí? Y mi cuerpo comenzó a desplazarse hacia él. Y, es, y él me dijo, detente. Y es cuando por primera vez siento un contacto físico y una mano me agarra fuertemente por el hombro. Recuerdo bien, en el hombro derecho. Una mano se postra por detrás. Cuando esa mano me toca, vi totalmente la vida de ese ser que me había tocado sin voltear siquiera. Era el mismo Jesús. Y volteo mi rostro para ver cómo era, porque ¿quién no quiere verlo? Sí. ¿Sí? Y me llevé a la sorpresa que no es el Jesús que vemos en las fotos y en los cuadros y en la esfinge. Un ser diferente, tenía los ojos verdes, se le veían como chispitas marrones en los ojos, una tez color, exacto, ahí lo tienes, ese es el rostro que vi. ¿Cómo supe que ese de esta pintura que pusiste? Lo supe porque mi esposa, después de todo esto, que hemos compartido tanto, que ha sido mi apoyo, mi todo, mi esposa,
que me ha acompañado en todo este proceso. sí, Más importante que nada, que ha creído en lo que me ha pasado. sí, Y qué más que conocerme que ella a mí. claro, Eh, sabe cómo soy. Me mostró una película, dijo, vamos a ver una película sí, que se llama El cielo sí existe. así Me es, hizo verla, decía, yo no quería verla porque me podía sesgar lo que había vivido, ¿no? sí, Y al final de la película, el papá le muestra al niño una foto en el computador, esa foto. Y sí, escuché el nombre que mostraban. Fue algo muy somero. Investigamos en internet el nombre de la chica y eso lo pintó una niña de 8 años así que es, se perdió un tiempo determinado y estuvo con él. sí, Y esa es. El rostro, como lo ves, sí, yo no le veía la clara, el test como el lado claro, sino como el lado oscuro. Es como más canela, es más quemado, sí, ¿sí? ok, Es, es una cara judía, sí, ese color, ese pelo, esa nariz, así, ese era él, así, sí, exacto, ok, ese era Jesús, el Jesús que vi. Me sonrió y me dijo, eh, vamos, tienes que regresar. Y es cuando doy vuelta y entonces el Señor voltea y le digo, volteo otra vez al Señor, perdón, y le digo, Señor, al que tú has permitido que regrese, tú le encomiendas algo siempre. ¿Qué misión tengo? sí, Me dijo, se rió y me dice, tranquilo, yo te lo haré saber, no desesperes, tranquilo, sí, yo te lo haré saber. Definitivamente, esta es la misión, decir que Dios existe, un ser que no era de esas personas más asiduas a una iglesia o que fuere, ¿sí? Un ser que, ¿cómo te digo? Que ha sido muy controvierte mucho la autoridad religiosa, ¿sí? Pero que he llevado a la conclusión, son hombres, y como hombres cometen errores, sí, pero no podemos decir lo mismo de Jesús, no podemos decir lo mismo de Dios y del reino celestial. sí. Eso es algo totalmente diferente. Ahora, Me, cuando volteo, sí, que Jesús me está llevando, el Señor le dice a Miguel, acompáñalo. Y cambió ese rostro adusto con esa espada atemorizante, que sí, cuando la veo cerca, esa espada sobrepasa mi altura, ¿sí? La sola espada, ya te imaginas el tamaño del ser, sí, ¿ya? Me comienza a decir de las veces que él había vencido el demonio, que él era el único que podía bajar hasta el infierno y cortarle la lengua morada. Eso no se me olvida. sí, Comenzó a hablar y hablar y hablar y hablar y no me dejó disfrutar de la presencia de Jesús. Yo creo que todo eso estaba, como te digo, era como un libreto donde a mí me tocaba todo eso cuando de un momento a otro, Jesús, ya comencé a ver, ya no la luz blanca, porque la luz blanca estaba de otra forma, ya sí, estaba en otro contexto y todos los colores eran muy brillantes, muy brillantes. Todo era con colores muy brillantes. Y había todo tipo de seres, todo tipo de animales, seres y animales que nunca en mi vida he visto. no, No me pidas que los describa, ok, no lo voy a hacer. ok, Pero lo que sí te puedo decir que nunca los había visto. Y Jesús se encaminó, lo veo ya en camino, como hacia una colina, donde había un enorme árbol. Y yo nada más seguía caminando porque me estaba llevando Miguel y seguía hablando, hablando, y yo disfrutando de todo eso. sí, Casi ni le paraba bola a lo que Miguel me estaba diciendo. Y veo a Jesús caminando entre todos esos seres, llegó allá y se ha sentado allá bajo ese árbol. Después he sacado muchas conclusiones y tal como lo decía aquella persona por el cual te conocí, que fue la entrevista que tuviste sí, con el español, no recuerdo su nombre, Antonio Gómez, sí, decía que uno queda, yo lo defino como que quedé con un pie aquí y un pie allá. ¿Sí? sí, Esto es muy coloquial aquí de nuestra región, ¿no? sí, Eh, y
ese sentir es muy diferente. Este Gilberto cambió en forma abrupta. Cuando ya llegó el momento que tenía que volver, lo que sentí fue esa sensación de vértigo que me daba muchas vueltas. Sí, Y esa presión aquí que como que regresé. Ya. Ese fue mi sentir, así sea que físicamente no lo hice. sí, Eso fue lo que la parte espiritual mía sintió cuando volvió. Ahí me acordé con lo que dijo el español, que dijo que le dolió más nacer que sí, morir. Es exacto. real, Sí. tal cual, tal cual. Eh, a veces hay momentos en que uno no sabe qué decir, porque te pueden señalar mucho. Lo que te puedo a ciencia cierta proclamar es: Dios existe, está vivo, y Él no es un Dios castigador, es un Dios de amor. Cuando oras con amor, Sí. Él te escucha. No es rezar, no es decir esas palabras monótonas, Ok, es hablarle a Él como padre y madre tuyo, sí, ¿sí? Porque Él es uno solo, padre, madre, y ese ser que está con Él, que es como si fuera una parte de Él, que es Jesús, que es una parte de Él, que es Jesús, una sí. parte grande de Él, lo que pudo caber en un estuche de estos, ¿sí? Indudablemente entendí el concepto de triada, entendí el concepto de los tres en uno. Ahí lo entendí. Indudablemente los tres son uno solo. Hay Ahora, otra cosa más, sí, perdón, diga. No, dígame. hay, hay otra cosa, y es, le perdí el miedo a lo que dicen morir. Ya yo no le digo morir, ya le digo, le perdí el miedo a seguir el camino, a trascender. Yo creo, aquello era la vida, esto acá no es igual, esto acá es como un holograma de lo que es allá. La sensación de vivir allá, el olor del prado, el olor de los árboles, el olor de las flores, el sentir las palabras, el sonido del viento, o sea, todo se escuchaba de una manera, o sea, te penetraba, era diferente a lo que es acá. Acá hay tanto ruido, tanta interferencia, que nada se aprecia, nada se siente. Realmente no se siente como se siente allá. No le tengo miedo a morir, porque no, no es morir, es vivir. Nos han dicho la programación que nos han metido desde niños, las doctrinas, las religiones. Primero, diciendo que la muerte es lo peor, que cuando llegue la muerte se acaba todo. Primero, ¿qué nos comenta de eso? Son todos los miedos, ¿sí? En los miedos, nos llenan de miedos, nos condicionan con miedo. Todo parte del miedo y hacia el miedo. Y el miedo no es Dios. Dios es amor y paz. Debemos perder el miedo, perder el temor. Al único que hay que temer realmente es a Él, porque todo lo puede, pero sí es puro amor, pero es puro amor. Él perdona todo, nos perdona. Es nuestro Padre y nuestra Madre. Sí, Porque lo que no perdona el Padre lo perdona la Madre. sí, ¿Sí? En nuestra familia es así. sí, Entonces realmente nos condicionan por los medios estos, televisión, lo que sea, todos los ponen como catastróficos, se acabó, es el fin, esto es lo que es vivir, vivir es derrochar, hacer cosas que no debes, es hacer barbaridades, es degenerarte, ¿sí? Y no es respetar el templo de esa llamita, que es parte de ese ser, no la chispita, es más grande,
siempre nos quieren minimizar espiritualmente. Sí, Quieren minimizar la parte de Dios en nosotros, pero es más grande. Y doy fe de ello porque la vi yo mismo. No me la contaron, la vi. Es más grande y está dentro de nosotros. Es como ese gran árbol donde se sentaba Jesús. sí, Somos como las hojitas del extremo de la mitad. Pues no, no tan a la mitad, como la de abajo hacia arriba, como el segundo nivel. sí. ¿Sí? Pero todo es una gran red. Ok. Y el maestro, de lo poco que pude escuchar, le dijo algo. Sí. ¿Qué le dijo? Le dije, tú hablabas mucho de los mandamientos. Dime qué debo hacer para volver acá, para seguir siendo como soy. Él me dijo, hay tres cosas que debes hacer. Sí, Amarás a tu padre y madre por encima de todas las cosas. Dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero tienes que amarte a ti mismo de verdad para poder amar a tu prójimo. Si lo haces, nunca podrás hacer daño a ningún prójimo, ni todos los otros mandamientos se dejarán de cumplir. Y tres, honrarás a padre y madre. No a padre y madre físico, no. Está hablando de honrar a padre y madre. ¿Qué es honrar? Si buscamos en una enciclopedia, ¿qué es honrar? Honrar es respetar, sí. obedecer, ¿sí? Es honrar. Entonces, debemos respetar a Dios y debemos obedecer a Dios. Y eso es lo único que nos pide. Nos Pues, pide que lo amemos por encima de todo, que amemos a tu prójimo como a nosotros mismos, pero hay que amarnos a nosotros. En ese segundo mandamiento hay realmente muchos metidos, ¿ya? sí. Y el tercero es la reafirmación de todo. Y esto, con, con eso es suficiente. Sí, eso fue lo que me dijo. Pues entonces está fácil. ¿Eso crees tú? O sea, sí, Es es fácil. difícil amar al que te hace daño. No es Sí. fácil, ¿eh? No, no, sí, claro. Y es Sí, donde hay que entender a Pablo cuando dice, maldito hijo en el de esta carne. sí, Es difícil que no, aquí nosotros decimos que nos saquen la piedra, no sé, allá como le dicen en México. Sacar la piedra es que algo te haga rabia que le digas de cuánta cosa, ¿sí? ah, ok. Ahí no estás amando al prójimo, Sí, ¿me hago entender? así es. Sí, O sea, ¿tú te dirías todo eso a ti mismo? No, no te lo dirías. no, no, ¿Tú bueno, sentirías ese sentimiento por ti? No lo harías, ¿ya? No es tan fácil. sí, sí, obviamente en la teoría es fácil, pero ya en la práctica, qué complicado es, ¿no? Simplemente dentro de la familia, dentro de la familia, un disgusto, alguna cosita, cuando se pierde la paciencia, híjole, pues ya Mira, explota todo, ¿verdad? simple, un adolescente le coge y se le come el póster que tiene guardado el hermano en la nevera. Cosas tan sencillas como esa. Sí, Estás haciendo algo que a ti no te gustaría que te hicieran. sí, Parte de cosas tan sencillas. No es tan fácil. sí, No es tan fácil. Que exactamente. tu padre te pide y te dice, mira, que no salgas, que es peligroso por esto y esto. Pero tú, me importa un carajo, no hay obediencia, Sí, y te sales, te vas, sí, ¿sí? Entonces, ¿es fácil? no, No lo es. no, no, A ti no te gustaría que a ese ser como padre, en esa labor de padre, tú, en vez de decir, ven acá, padre, vamos a hablar de esto. Mira, esto no es así, por esto yo voy a tomar las medidas, esto y esto. No te preocupes, voy a estar bien acompañado. Ya llegar a un consenso, eso ya es diferente. sí, ¿Sí?
exacto. Pero en tu acto de rebeldía, hacer cosas que no son las apropiadas, Sí, pues indudablemente están obligándote a desobedecer con los preceptos. exacto. Entonces, eso es lo que le dijo el maestro. O sea, cumpliendo esos 3 mandamientos, ya en línea directa. Así es. Ok, Y hay algo que debe quedar claro, sí, que yo entendí meditando después. Es verdad, yo soy el camino a la verdad y la vida. Solo a través de mí se llega al Padre. El ser que me agarró fue el ser que me llevó. Piénsalo. Era el que estaba atrás al lado. Era algo que me llevaba. Yo no sabía qué era. No necesitaba tocarme. Con su sola energía, su sola presencia, él me iba llevando. ¿Sí? ¿Y por qué me mandan a vueltas con Miguel? Porque me dijo, Miguel tiene que venía entre la charlatanería de Miguel. sí, Entendí que él me estaba acompañando porque había muchos peligros entre ese sitio y acá. ¿Sí? ok, Y entendí que esos seres que habían tratado como de decirme, vete para esta realidad, vete para esta realidad, no eran más que tentaciones de pronto, ¿no? Yo no lo tomé así, lo tomé con mucha energía que me estaba era azorando, que me estaba angustiando, que yo no quería saber de nada de eso, ¿sí? sí, Que fue cuando grité al que sabemos. No sé por qué lo hice, fue instintivo, ¿sí? Fue instintivo, simplemente, Señor, hágase tu voluntad. Fue algo instintivo. sí, ok. Ahora, Gilberto, yo tengo una pregunta. Bueno, obviamente, pues digamos, ellos pues tienen el conteo, ¿no? De los que están llegando allá. Obviamente cuando hay guerras, cuando hay pues algún fenómeno meteorológico que hace que muchas personas mueran, pues digamos, le llegan allí en masa, ¿verdad? Ahora, con lo que está pasando del año pasado hacia hoy, pues es el COVID, que es por lo que mucha gente, por lo que ha muerto. Obviamente, pues ellos dicen, oye, pues ya llegaron 50, llegaron 100. Y obviamente, pues esas personas que están haciendo todo ese daño, aún así, aún todo el daño que están haciendo, si en el último minuto confiesan su amor al Creador o al Maestro, llegarán también. Sí, no tengo cómo explicártelo, solo sé que sí. Si a último momento Sí, se arrepienten de todo, sí, entonces tú llegas a tu casa. A un caso, sí, un muchacho sale de su casa, drogadicto, vicioso, y se pierde 4, 5, 6 años, nunca saben de él nada, es un indigente. De pronto llega a su casa y le dice, padres, recíbanme, que yo voy a cambiar. Y los padres, ¿cómo crees que el papá y la mamá van a reaccionar? pues con alegría. Lo van a recibir, le van a dar la oportunidad. Sí, ¿Sí? Ya depende de ese ser si cambia o no cambia, sí, pero se la van a dar. Ahora él que todo lo sabe y todo lo ve y todo lo puede, dime si no lo va a hacer. sí, ¿Sí? Y ese amor que él irradia es algo que no hay palabras. Julio, yo te lo dije una vez, quisiera poder arrancarme un pedacito de lo que yo sentí y podérselo trasladar a las otras personas para que puedan entender lo que viví. sí, Es difícil expresarlo con palabras, sí, muy difícil. Ahora ten en cuenta que toda esta pandemia ha sido rodeada de miedo. sí, Si has notado, todo es una propaganda al miedo. sí, Y yo le pido a la gente, oren más, tengan menos miedo, oren mucho más, pierdan el miedo.
Eso no significa no tener precauciones, no significa cuidarse, dejar de cuidarse. Significa que hay que cuidarse, pero que hay que tener fe. Hay que amar a Dios y tener fe. Sí, sí, es muy cierto eso que nos comenta. Ahora, también lo que decía, ¿no? De todas las limitaciones que nos han puesto, esas programaciones, limitaciones, barreras, es con el fin de no conocer al maestro, de no conocer al creador, ¿o qué será? Sí, es para que te quedes en esos estadios donde te engañan. Es para que, precisamente, Sí, para que no te sientas que eres merecedor de ese amor. Para que no te sientas merecedor de ese sitio que por nacimiento tenemos derecho a él, porque somos sus hijos. sí, Y todos los padres quieren a sus hijos. sí, No importa que sea el mayor o sea el menor. A todos los quieren. ok. Que tenga unas preferencias más por unos que por otros, pues hombre, todos lo sabemos que eso sucede. Pero este ser en su perfección, no creo que tenga esas No, preferencias. todos somos iguales ante él. Igualmente. Ok. Para él hay un solo hijo que está por encima de todos nosotros, ¿eh? Y Sí, fue ese que él envió. Que en mi trascender del pensamiento con todo lo que he vivenciado y lo que decía eh, esta persona que escuché, sí, eh, a uno le sigue, no pierde la conexión, no pierde la conexión. Y no es fácil, no puedo decirlo mucho porque, hombre, me mandan para el psiquiatra. sí, pero Entonces, prefiero hacerlo con la oración, sí, prefiero hacerlo con la oración, Julio César. pero bueno, ya su testimonio, su experiencia, así como la de Antonio Gómez Martín y así como la de muchas otras personas que también han pasado por alguna experiencia parecida o muy similar, comprueban y rectifican eso. Primero, que nos espera algo mucho mejor que esto que tenemos ahorita. Por más palacios, por más riqueza, por más que tengamos aquí en este mundo, pues no hay comparación, así de fácil. No hay No, comparación. no Y lo hay, luego, y no luego lo hay. después de eso, este vehículo se va a acabar. En algún momento, de una u otra forma, se va a acabar. Este vehículo también se transforma, Ok, también se transforma. sí, Este vehículo también trasciende dentro de este mundo vivo. Pude aprender que el mundo es un ser vivo. sí, Yo lo había escuchado mucho, pero siempre lo tomaba como palabras, ¿sí? sí, Pero allí me di cuenta de que el mundo, viéndolo a través de esa agua viva, me di cuenta de que el mundo era un ser vivo. El agua simbolizaba el mundo. El agua viva simbolizaba el mundo, ok, simbolizaba el planeta, simbolizaba entre lo que nos movemos. Es algo, hay que dar mucho análisis y hay muchas cosas, como te he dicho sí, al principio, que no voy a contar, no voy a decir. Hay cosas que son personales, no es por egoísmo. sí, Hay cosas que llegará el momento en que tengo que decirlas, ¿sí? Pero habrá algún signo que me diga, debes decirlo, ok, o ya es hora. Además de eso, escucho mucho a aquellas personas que dicen, oye, me están desapareciendo todas mis cosas, me tienen bloqueado por todos lados, me llaman a amenazarme, eh, personas que mueren súbitamente dicen me están amenazando por hacer bien. Entonces, yo a eso no le tengo miedo, a eso no le tengo miedo, sí, pero hay que ser prudente porque alrededor nuestro hay maldad. sí, muy cierto.
muy cierto eso que comenta Gilberto. La verdad es que esta plática, pues ya llevamos casi una hora y yo creo que podemos estar más tiempo aquí platicando, llegando a esas conclusiones, hablando de todo el amor que nos tienen reservado y bueno, no en ese tiempo, sino desde ahorita. Pero sí me gustaría, si me concede una siguiente plática, pues para llegar a unas, no conclusiones, porque esto no se va a acabar aquí, pero sí algunas preguntas que queden ahí pendientes y pues como le he dicho, Hay algo que te quiero agregar. sí, adelante. Nos ponen tantas barreras y limitaciones para que no lo veamos. Y si nosotros logramos romper esas barreras y limitaciones, porque tenemos el cómo hacerlo, esto, ¿sí? Sí, Que ahí entendería la mayoría de los seres, entenderían que nosotros estamos conectados allá, ¿sí? ok, Pero hay seres que están en una vibración tan baja, que son caídos, que no les interesa que los seres de este planeta logren eso. Lamentablemente, nos condicionan a través de la televisión, sí, nos condicionan a través de las leyes, las normas. Cada día buscan la forma de cómo hacerle daño y limitar la vida y atormentar la vida del ser humano, sí, con modelos sociales, culturales, económicos, sí, que no permiten que el ser humano trascienda en su espiritualidad. Así de simple. sí, sí, he entendido esa parte. Y la verdad es que sí pues nos deja, a mí en lo personal, esa lección y sobre todo el camino a seguir para poder vibrar a la frecuencia deseada, para, como bien dice, romper todas esas ataduras y desde ahorita sentir ese amor que nos tiene el maestro, que nos tiene el creador. Ojalá y muchas personas que vean este video entiendan esa parte del mensaje y como bien dice, no tener miedo, eh, romper ese miedo, romper esas ataduras, esos apegos, todas esas situaciones que no nos llevan a nada bueno. Sí. Y como le dije también, Gilberto, este canal también es para que usted en una siguiente ocasión, cuando platiquemos, siéntase en libertad de hablar lo que usted guste. Lo que te conté, tú sabes bien que es apenas un, un esquema, un poquito de lo que vivencié. Es como un resumen, ¿sí? De lo que vivencié, donde están las cosas más significativas. Sí, Pero con el padre pude hablar mucho, pude hablar mucho. Tuve muchas preguntas y me respondió muchas preguntas. Algunas simplemente me respondría mostrándome, sin decirme nada. Y entendí perfectamente. Otras me las decía y me las respondía con, ¿cómo te diría? Me las respondía con, uh, así, como a veces hablan en la Biblia, como parábola, como hablaba Jesús. sí, ¿Sí? ok, Era como diciéndome, eres un niño espiritualmente y tengo que decirte esto como con plastilina, poniéndote los muñequitos para que entiendas. ¿Sí? sí, Eh, Me daba vergüenza en ciertos momentos, pero él simplemente reía cuando yo tomaba esa actitud, ¿no? En ese amor eterno, ¿eh?
sobre esos pedacitos así los podemos profundizar con todo gusto Sí. Eh, y eso, resolver dudas. sí, esa parte me interesa mucho en esa siguiente plática que tengamos. Ahorita no le ponemos fecha, pero sí me gustaría escuchar eso, lo que habló con el padre y pues sobre todo lo que le dijo, las respuestas que le dijo, algunas las que se puedan, no, Sí, no todas. sí, hay unas que sí se pueden. De acuerdo, de acuerdo. No, pues, Gilberto, le agradezco mucho, enormemente, le agradezco pues el tiempo que nos ha dedicado, que me ha dedicado, pues es parte de esa difusión para que le llegue a la mayoría de las personas. Y es un mensaje de amor, así en pocas palabras. ¿Quién no quiere recibir amor? Todos. Esperemos que todos estén dispuestos a escuchar, sentirlo y pues luego desarrollarlo también, ¿verdad? No nada más quedarnos aquí con esto. Pues No nada más recibir, exactamente, no nada no más recibir. agradecer, sino Exact- agradecer. exactamente. Agradecer y practicarlo, como bien dice, amate a ti mismo y ama a los demás. Es difícil, es muy difícil, pero se puede hacer, ¿verdad? El- Te voy a decir algo, Julio César. Sí, Eh, yo solo le digo, le pido al Señor Padre y Madre, Dios Padre y Madre, que te proteja y te permita seguir difundiendo este mensaje de amor que tú has venido haciendo de una o de otra manera gracias. y que sobre todo te llene de protección ante toda la maldad que siempre ha de venir por los lados, pero que tú, con la palabra firme de la convicción que tienes, logres desafiar todos esos obstáculos y no dejes que limiten tu labor. Gracias. Mil bendiciones. Muchas gracias y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta una próxima oportunidad, Julio César. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, amigos, y nos vemos.